los adoro, vida mía. Legendarios del regional mexicano de la década de los 80. ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a otro video de las intrigas de Gerberín, el canal donde el regional mexicano no muere, sino que revive con más sabor. Hoy les tenemos un capitulazo lleno de nostalgia, puro sentimiento y de esos que te hacen decir, a esa sí la bailé en la boda de mi prima. Vamos a darle con todo a una lista de canciones que marcaron la música regional mexicana durante los inolvidables años 80, una década que, para muchos, fue el verdadero despegue de la onda grupera, esa que le metió sintetizador, coreografía y brillito a la música del pueblo, pero que además le tocó una dura lucha. Estoy temblando porque tú te vas. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal Las Intrigas de Gerberín, dale clic en las notificaciones y ya de paso regálanos un like, porque con eso nos apoyas para que más gente vea nuestro canal. Pero ojo, antes de que empiecen los reclamos, porque ya los conozco, y de seguro algunos van a empezar con qué, y por qué no metieron a tal grupo, o a este, por eso, y para evitar broncas, aclaramos que esto no es una competencia ni una verdad absoluta. Esta lista es una selección basada en el impacto popular, lo que sonaba en la radio AM y FM, en las fiestas de rancho, en las ferias, en las cantinas, y sí, también en récords de ventas, premios como los discos de oro y platino de la época, y listas como Billboard Latin y el Top Mexicano. En los 80, la música se distribuía en vinilos y cassettes, y ahí tenías que rebobinar con una pluma si se te atoraba la cinta. Era otra época, más romántica, más pasional, pero también más creativa. No había redes sociales, pero sí había talento y esfuerzo. Y fue en esa década donde surgieron o se consolidaron grupos como los Bukis, los Temerarios, Grupo Indio, Bronco, los Yonix, los Caminantes y solistas que también dejaron huella. Así que prepárate para un viaje directo al corazón de los 80, con esas rolas que te hacían llorar, bailar y hasta dedicar con todo el sentimiento. El orden no significa nada. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo. Era tu cárcel y nunca saldrá. Si hablamos de los años 80 en la música regional mexicana, hay un nombre que no puede faltar, los Bukis. Quienes, en 1983, cuando ya eran conocidos por su talento, ya firmados por la poderosa Fonovisa Records, grabaron su álbum Mi Fantasía. Lo hicieron en la ciudad de Los Ángeles, California, donde empezaría una racha de éxitos inigualables. De este disco se desprenden joyas como Mi Fantasía y Necesito una compañera, canciones que hablaban del amor que duele, pero también del que se sueña, con ese sello romántico tan característico de Marco Antonio Solís. Tiene un gran éxito. Son de Michoacán. Ellos también son producto de Siempre en Domingo, ellos iniciaron aquí en Siempre en Domingo. Hace 6 años debutaron. 6 años, fíjate. Sí. Así que pues, seguramente... un gran éxito allá, los van a disfrutar muchísimo. Necesito a cada... Lo que vino en 1986 fue oro puro, el álbum llamado Me volví a acordar de ti. Este disco fue grabado en Los Ángeles, pero mezclado en la Ciudad de México. ¿Pero sabes cuál fue la canción que los puso en el mayor pedestal? Nada más y nada menos que la canción Tu Cárcel, una canción que se volvió himno del desamor y que rompió récords, más de 1.300.000 copias vendidas. El disco fue tan exitoso que, en 1987, se les otorgó un disco de diamante, algo que pocos grupos del regional podían presumir. En 1989, los Bukis regresaron con más fuerza con el álbum Si me recuerdas. Aquí venía otro trancazo que no puede faltar en ningún baile, y ahora te vas, una canción que caló hondo en el alma de quienes han tenido que dejar ir a alguien, y la voz de Marco simplemente lo decía todo. Y para cerrar la década con broche de oro, en 1989 lanzaron el disco Y para siempre, que trajo consigo canciones como Ladrón de buena suerte, Dime que sí y Cómo fui a enamorarme de ti. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro. Queremos que le toquen, ella baila de todo. Y si hablamos de grupos que comenzaron a forjar su leyenda en los años 80, no podemos dejar fuera a los Tucanes de Tijuana, una agrupación que nació en 1983 en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, de la mano del talentoso Mario Quintero Lara, quien desde el inicio se convirtió en la mente maestra detrás de sus letras y melodías. Aunque fue en 1987 cuando se consolidaron de manera formal como grupo, sacaron su primer disco años después. Eres la fruta prohibida. Contento de estar nuevamente acá
en premios BMI, recibiendo un premio más. Muy contento, muy satisfecho. Durante la década de los 80 ya comenzaban a construir su camino dentro del género norteño, con un estilo que combinaba lo tradicional con un toque moderno y callejero, que más adelante revolucionaría el corrido. Sin duda, los años 80 fueron el laboratorio donde los Tucanes de Tijuana preparaban la explosión que vendría más adelante. Pero desde entonces ya se perfilaban como una de las agrupaciones que marcarían historia dentro de la música regional mexicana. Por eso es importante mencionarlos. Dice la socia de mis sueños, o sentimiento, ni mi mal comportamiento. Y ahora nos vamos con otra agrupación que, sin hacer tanto escándalo, se metió directo al corazón del pueblo. Hablamos de los Cardenales de Nuevo León, esos del sombrero bien puesto, la voz firme y la música que huele a tierra norteña, a sacrificio, a sentimiento puro. Corría el año de 1987 y mientras muchos ya bailaban con la onda grupera, ellos apostaron por algo más tradicional, más de raíz. Ese año lanzaron su segundo álbum, titulado simplemente Los Cardenales de Nuevo León, volumen 2, pero que traía un cargamento de canciones que, con el tiempo, se volverían verdaderos clásicos del género. Si yo fuera él, una canción para el que sufre en silencio, para el que ama sin ser correspondido. Miéndome a besos mil amantes, no de tu vida quiero ser el primer do. Con ese estilo tan único de Don Chayo, la rola se convirtió en un himno para los dolidos. Vestido blanco. ¿Quién no ha sentido ese nudo en la garganta al ver casarse a alguien que amamos? Esta canción es una daga directa al corazón de los que llegaron tarde al amor. La Chullita, una pieza más pícara, con sabor norteño, que nos recuerda esas historias de pueblo, de mujeres inolvidables y de amores imposibles. Y como no podía faltar, el tema que los define, que los presenta con orgullo, El Cardenal, un corrido que habla de identidad, de fuerza y de tradición. Porque los Cardenales no solo cantaban, también contaban historias que se quedaban para siempre. Este disco fue uno de los que consolidó el estilo norteño, romántico y narrativo de la agrupación, abriendo paso a la tremenda carrera que seguiría en los años 90 y más allá. Pa' que me dejas herido, que seas conmigo muy feliz. Y no podíamos hablar de las grandes bandas de los años 80 sin mencionar a la mera mera, la que lo empezó todo, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. ¿Sabías que esta leyenda nació allá por el año de 1938 en un pueblito llamado El Recodo, en Mazatlán, Sinaloa? A El Recodo se le conoce como la madre de todas las bandas, y con justa razón, porque fueron los primeros en llevar ese ritmo alegre y poderoso de la tambora a todos los rincones del país y más allá. Empezaron tocando sones, polcas y marchas, pero con el tiempo fueron dándole su propio sabor, metiendo rancheras, corridos, cumbias, boleros y hasta baladas que te ponían a bailar. Y en los años 80 ya eran unos verdaderos gigantes. Para que te des una idea del calibre, tocaron al lado de leyendas. Su música ha cruzado fronteras, llegando a los 5 continentes. Como primavera en el frío invierno a mí. Actualmente, la banda está bajo el mando de Luis Alfonso Lizárraga, hijo del fundador, y sigue llevando con orgullo el legado de Don Cruz Lizárraga. Así que si hablamos de bandas que marcaron época, El Recodo no puede faltar en la lista, porque ellos no solo hicieron historia, ellos la empezaron. En 1983, Banda El Recodo lanzó Volumen 5. Además, lanzaron A Bailar con El Recodo, y en 1986 siguieron con la racha y sacaron al mercado El Alma de Sinaloa. El primer vocalista oficial fue Condado Calderón, quien llegó en 1989 y dejó huella inmediata. Junto a él, Banda El Recodo lanzó canciones que se convirtieron en verdaderos clásicos, tales como Que me siga la banda, La fuga del siglo, Maldito vicio, El borrego cachetón, La camioneta gris y no olvidemos otros temas populares como La chiva renga, Churritos con chile y Reto a la muerte. Que luego serían regrabados con la potente voz de Julio Preciado a partir de los años 90. A tu lado en las mañanas y llenar tu pero que solo estoy. En esos mismos años, El Recodo también lanzó álbumes como A Toda Cumbia, que incluyó canciones bailables como El Apartamento y Cumbia Mazatleca. Con estas canciones, Banda El Recodo no solo conquistó las radios y los bailes, sino que dejó claro por qué se le llama la madre de todas las bandas. En 1987 lanzaron Vuelve la mejor banda, El Recodo y en 1989, Cumbias al Rojo Vivo y Las rancheras que llegan.
Don Cruz Lizárraga, fundador y líder de esta agrupación legendaria, hacia finales de la década de los 80, permitió que por primera vez se integrara un vocalista formal a la banda. Hasta ese momento, varios músicos hacían las voces, entre ellos su hijo, Alberto Lizárraga, quien aún a principios de los 90 participó en algunas grabaciones. También les digo a todos los broncos de eso. Bienvenido al programa. Gracias, Yanni. Estamos muy contentos. Es la primera vez, como tú decías, que nosotros empezamos a venir aquí a estos lugares. Fíjate de quién te enamoras. Continuando con esos grupos que marcaron huella en los años 80 y que, hasta la fecha, siguen dando de qué hablar, no podemos dejar fuera a una agrupación que nació con humildad, pero que con esfuerzo y música pegajosa se ganó el corazón del pueblo. Estamos hablando de nada más y nada menos que Bronco. En sus inicios, eran conocidos como Bronco de Apodaca, un nombre que reflejaba sus raíces en la tierra trabajadora del norte de México. Y aunque comenzaron tocando en bailes modestos, no pasó mucho tiempo para que su estilo fresón, grupero y muy de barrio conectara con miles. Fue en 1982 cuando lanzaron una canción que lo cambiaría todo, Sergio el Bailador. Un tema que, con solo escuchar los primeros acordes, te pone a mover los pies. Y como no, si cuenta la historia de ese personaje que todos conocemos, el que no necesita pareja para encender la pista, el alma de la fiesta, el que baila como si el mundo se fuera a acabar. La canción no solo se volvió un éxito inmediato, se convirtió en un clásico de las fiestas, bodas, quinceañeras y ferias, cruzando generaciones y fronteras. Déjame volver contigo sin pedir perdón. Ya llegó Sergio el Bailador. Llegó. De México a Estados Unidos, de los pueblos a las ciudades, todos han cantado o bailado alguna vez al ritmo de Sergio el Bailador. Y si hablamos de canciones que cerraron con broche de oro la década de los 80, no podemos dejar fuera uno de los himnos más poderosos de Bronco, Que no quede huella. Lanzada en 1989 como parte del álbum A Todo Galope, esta canción no solo fue un éxito comercial, fue una declaración de fuerza emocional, un grito desgarrador de quien, pese al dolor del amor perdido, quiere borrar todo rastro de lo vivido. Y aunque esa frase de que no quede huella, que no y que no suena firme, todos sabemos que el corazón recuerda. La voz inconfundible de Lupe Esparza, acompañada del sello grupero que Bronco perfeccionó durante los 80, hizo que este tema se quedara tatuado en el alma de todo un país. Que no quede huella ha sido interpretada por decenas de artistas, versionada en distintos estilos y se ha convertido en un referente obligado de la cultura popular mexicana. No hay fiesta, bar o reunión donde esta canción no despierte recuerdos y emociones. Más que una canción, es un pedazo de historia musical que cerró la década de los 80 con poder, sentimiento y estilo norteño moderno, anunciando que Bronco no solo había llegado, sino que había llegado para quedarse. No lo voy a negar, fue una margueritería y remachada a la puerta negra. Y en este recorrido por los grupos que marcaron la década de los 80, no puede faltar una agrupación que es simplemente leyenda viviente del regional mexicano, Los Tigres del Norte. Este grupo nació allá por 1968, en Mocorito, Sinaloa, pero fue durante los 80 cuando se consolidaron como los grandes narradores del pueblo, con canciones que hablaban de amor, de lucha, de inmigración y de la vida real como nadie más. Fue en el 85 cuando lanzaron el poderoso álbum La Jaula de Oro, un disco que no solo los posicionó a nivel internacional, sino que les dio un himno, Pedro y Pablo, una historia de sangre, traición y venganza que hasta la fecha se sigue cantando con el alma. San Clemente, los paros, la emigración. Sin parientes somos, lo mismo a mí me da. 2 años después, en el 87, se mandaron con una de las canciones más emblemáticas del repertorio norteño, La Puerta Negra, incluida en su disco Gracias América, Sin Fronteras. Un tema que retumbó en cada radio, tocada y casete de la época, con esa frase inmortal. Y en 1988 no bajaron el ritmo. Publicaron el álbum Ídolos del Pueblo, donde incluyeron el éxito 3 veces mojado, un tema profundo que retrata la dura realidad de los migrantes latinos y que demostró que los Tigres no solo hacen música para bailar, sino para reflexionar. Ya para cerrar con broche de oro la década, en el 89 regalaron el álbum Mi Buena Suerte, donde venía otro clásico que aún duele, Ni parientes somos, una canción de desamor con letras tajantes que se volvió himno de los corazones rotos. Ahora vámonos con un grupo que simplemente arrasó en la década de los 80, Los Barón de Apodaca. Fue en 1980 cuando estos talentosos músicos grabaron su primer disco.
De inmediato comenzaron a sonar en la radio con temas que ya se perfilaban como clásicos, como Cuando nadie te quiera, Cariño santo y Carta perdida. Pero el verdadero trancazo llegó en 1981 con el lanzamiento de su segundo álbum, del que se desprendió el tema Y por esa calle vive. Esta canción no solo los llevó a la cima, sino que los convirtió en el grupo más tocado en la radio nacional. Al camino donde yo me quedé. Su música sonaba en todos lados, en los camiones, en las fondas, en los bailes y hasta en los clubes más exclusivos. Habían conquistado todos los rincones sociales. Gracias a este segundo disco, los Barón de Apodaca se hicieron acreedores a su primer disco de oro por la impresionante cifra de 1 millón de copias vendidas. Y como se usaba en aquellos años, el reconocimiento les fue entregado durante un baile en la Expo Guadalupe, donde alternaron nada más y nada menos que con el mismísimo Rigo Tobar. Su éxito no se quedó solo en México. Cruzaron la frontera y arrasaron en ciudades como Chicago, Houston y Dallas, además de estados como California, Arizona y Florida, donde rompieron récords de taquilla y pusieron a bailar a toda la comunidad latina. Incluso se animaron a realizar videos de algunos de sus temas más famosos y participaron en películas de la época como Cazador de Asesinos, Viva el Chubasco, Terror en los Barrios, Los Penitentes del Pup y El Bronco, donde su presencia musical se hacía notar. A lo largo de su carrera, los Barón de Apodaca fueron galardonados con 12 discos de oro en la ciudad de Chicago y recibieron nada menos que las llaves de su tierra natal, Apodaca, Nuevo León, como reconocimiento a su exitosa trayectoria y por llevar el nombre de su ciudad por todo lo alto, incluso a nivel internacional. Sin duda, los Barón de Apodaca fueron de los grandes protagonistas de los 80, un grupo que no solo pegó, sino que hizo historia. Al comprender que me dejaba esa que me diste. Continuando con estas agrupaciones que marcaron éxito en los 80, no podemos dejar atrás a los Yonix, quienes en 1981 lanzaron su álbum Le falta un clavo a mi cruz, donde venía cargado de canciones tales como China de ojos negros, su canción homónima del material y La Venus de oro. En 1982 sacaron su material En su punto, con éxitos como Ámame y después sabrás y Esperando tu regreso. En 1983, y con toda la melancolía que los caracterizaba, lanzaron éxitos como Y te amo y Ni tu amigo ni tu amante. En 1984 grabaron el álbum Pero no me dejes, con canciones como Títere, Te vas a casar y Pero no me dejes. En el año 85 lanzaron su material Déjame vivir, cuya canción del mismo nombre llegó al corazón de sus fanáticos. Y para el siguiente año lanzaron su álbum Déjame vivir, donde impactaron con canciones como Amiga Casualidad. Entre 1986 y el cierre de la década lanzaron 4 álbumes, con canciones como Necio Corazón, de su álbum Corazón Vacío, Tu Príncipe Azul, del álbum Pétalo y Espinas, Tu Presa Fácil, del álbum Siempre te amaré, y para el cierre de la década lanzaron su álbum A tu recuerdo, donde surgió la canción Triste Desengaño. Última noche que te quiera. Te traigo un regalo, lo hice especialmente para ti. Te agradezco muchísimo, gracias a Dios por haberte conocido. Y esto es para ti, ¿verdad? Seguimos con Los Temerarios, otro grupo que en los años 80 rompió corazones y se ganó un lugar especial en la historia de la música romántica. Corría el año de 1989 cuando lanzaron una joya que hasta la fecha se sigue cantando con el alma, Mi vida eres tú. Una canción que transmite un profundo anhelo por un ser querido y que duele bonito, de esas que te aprietan el pecho cuando estás pasando por una separación o una ausencia que cala hondo. Son las noches imposibles soñándote. Saber por qué me engañas. Desde los primeros versos, el tema deja claro el dolor del protagonista. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, dice con una sinceridad brutal. Nos habla de alguien que no ha podido dejar de pensar en esa persona especial, que lleva su recuerdo clavado en el corazón y que lo único que quiere es verla de nuevo. El coro, tan simple como desgarrador, repite esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Mientras tanto, las noches son largas, imposibles, frías, porque el amor ya no está. Paso noches imposibles sin tu calor. Si alguien te pregunta
Durante los años 80, México tuvo que luchar contra la avalancha de artistas que venían de España, Argentina y Estados Unidos, en medio de la transición entre la música ranchera y los géneros que siguieron, grupero, pop y balada. Recordemos que fue en los 70 cuando la canción ranchera dio paso al género grupero. Se cambiaron los caballos por las trocas, las cantinas por el ladies bar y comenzó la transformación de la música regional mexicana, que abarca norteño, grupero, romántico y otros. Comenzaron a desarrollarse y a salir a escena cantantes de balada, pop y rock. En los años 80, México era el mercado musical más importante de habla hispana, y eso se notó con la fuerte invasión de artistas extranjeros como Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Rafael o grupos como Mecano, además de varios talentos argentinos que llegaron a conquistar al público mexicano. Pero el cambio más grande no fue solo la llegada de estos artistas, sino de los productores. Figuras como Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija y Juan Carlos Calderón comenzaron a trabajar con grandes estrellas mexicanas como Luis Miguel, Mijares y Timbiriche, elevando aún más la calidad de nuestras producciones. Esta mezcla explosiva entre productores españoles y artistas nacionales generó una etapa de oro, con agrupaciones como Pandora y Flans, que se convirtieron en íconos del pop mexicano. Incluso los artistas extranjeros empezaron a adaptarse, dejaron atrás la zeta española para sonar más mexicanos, y así lograron una conexión más fuerte con el público. Sin embargo, alguien que rompió todos los esquemas fue Rigo Tobar. Ya era una estrella desde los años 70 con su grupo Rigo Tobar y su Costa Azul, pero en los 80 se consolidó como una verdadera leyenda. En 1981, Rigo hizo historia cuando más de 300,000 personas se reunieron para verlo en vivo en la Barra Marina, a las orillas del río Santa Catarina en Monterrey. Más gente que la que recibió al mismísimo Papa Juan Pablo II en ese mismo lugar, como dirían los periódicos de la época. Durante esa década lanzó discos como 10 años Tropicalísimo y Sublime y Bohemio en 1982. De nuevo en contacto musical llegó en el año 84, y ese mismo año sacó su material El Músico Chiflado, con canciones como La Sirena, A mi Distrito Federal y México 86, dedicada al Mundial. En 1986 llegaron álbumes como Quítate la Máscara, con temas como Préstame tu amor y Dime que me quieres. Ese mismo año salió éxitos con Mariachi, Volumen 3, con rolones como Besando la Cruz, Mi Derrota y Mi Golondrina. Y en 1989 cerró la década con fuerza con su disco La Fiera, que incluyó canciones como A Donde se fue, Todo hubiera dado y El bueno y el malo. No cabe duda, Rigo Tobar era único. Un artista que mezcló cumbia, bolero y pop con una personalidad inigualable que lo convirtió en leyenda. Y ojo, esto apenas es una probadita de lo que nos dejaron los años 80 en la música grupera. Porque aunque hablamos de figuras como Rigo Tobar, Los Temerarios, Los Bukis o los Yonix, la realidad es que México es un semillero de talentos, un país donde nacen y siguen naciendo grupos y artistas que marcan generaciones. Así que si tú conoces más agrupaciones que lo dieron todo en los 80, déjalo en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu favorita, qué canción te marcó o qué grupo ponías a todo volumen en tu grabadora. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, regalarnos un like y compartir este video con ese amigo que no se cansa de los 80. Hasta la próxima.